Bueno, en fin, hoy el retro lo hemos preparado sobre estas voces que nos han contado historias a lo largo del tiempo. A mí, por ejemplo, me resultaba muy curioso el llegar a casa de una tía y que la tía empezara a contar historias, una tía abuela. Y que la tía me empezara a contar historias de, bueno, es que tu papá no te ha contado, pero cuando eran niños, allí iban todos los chiquillos y se ponían a jugar en tal lugar, y hacían, y en la calle y tal. Entonces, de verdad son cosas que apenas reflexionaba al respecto. Hay muchos escritores que cuando les preguntan qué es lo que los lleva a la escritura, o a la narración, o a contar cosas, la mayoría establece, o cuando menos ha habido esa coincidencia en varios, que las voces de los abuelos, o en caso concreto de las abuelas, son las que más han resonado en ellos. Y que son las primeras que les contaron historias, que son las primeras que les platicaron cosas que les hizo volar la imaginación, o que incluso algunas de ellas tienen una gran narrativa para platicar las historias de la misma familia, ¿no? Para transmitir este asunto de pues cosas que tú no viviste como integrante de la familia, que eras pequeño y tal, y que te vayas enterando. Las abuelas, los abuelos, las personas mayores son esas primeras voces que nos cuentan historias. Entonces, recordar algunas. ¿Será ¿no? que es una habilidad que adquirimos con los años? Puede ser. Porque, o más bien ya no tenemos nada que hacer más que contar las historias, porque sí asociamos mucho a la gente adulta con las historias, a los abuelos con las historias, a Isra con las historias. Sí. Entonces como que sí es algo Ahora que viene entiendo con la todo. experiencia, ¿no? Bueno, acuérdate, durante muchos años eso nos pasaba con José Luis Pandal. Claro, claro, sí. O sea, José Luis llegaba con nosotros y estaba horas y horas contándonos historias. Y mucho de lo que nos platicaba era la historia de México, la vida política de este país, pero también las anécdotas personales que se volvían sumamente divertidas. Pero lo bueno es que nada más tenía prisa y entonces era algo rápido. Sí, sí, él iba de rapidín. Sí. No, además eran historias personales, como que eran parte de su cotidianidad. Digo, había muchas historias que nos contaba de viajes en particular o de situaciones que no a todos nos pasan sin duda, pero otras de cotidianidad, de verdad, sí. de lo que uno vive en el día a día. Sí. Y por eso también creo que a lo mejor cuando crecemos más, porque somos unos chamacos todos, Claro. Sí. se nos va desarrollando esto de acordarnos de situaciones de la cotidianidad. Digo, porque Claro. al final todos contamos historias y todos Sí, vivimos muchas cosas, ¿no? Pero tenemos asociado a los abuelos con eso. Sí, a veces sí tiene por ahí. No sé, en tu caso, Armando, ¿cuáles son esas primeras historias o esos referentes que nos puedas compartir? Pues más que, yo creo que también mucho mi papá, porque mi papá sí cuenta historias de juventud, Claro. incluso cuenta, pues sí, realmente yo creo que ahí lo tenemos, cuando pues, todavía estaba el río acá en en el Boulevard 5 de Mayo, Sí. ¿no? O que iba a jugar fútbol y pues, era gran parte de la ciudad pues era campo, ¿no? Y entonces pues te cuenta esas anécdotas y dices, no, pues o sea, pasas por algún lugar y te dice, no, pues aquí era esto, ¿no? Y acá yo venía y así esto, y ves ahora y pues es un cambio pues, radical, ¿no? Pero sí son de esas historias que dices, oye, pues cómo obviamente tiene que ir cambiando las épocas, pero pues cada una yo creo que tiene su chiste y sus grandes vivencias, ¿no? Ujú. Sí, esas primeras voces o esos primeras historias, a veces hasta de los lugares, ¿no? Digo, bastaba visitar a los tíos en Guanajuato, bueno, que en concreto eran tías, y no eran las momias, que podrían, pero no eran. No estaban en el museo, ¿no? Ellas no hablaban, ándale, de ese tipo. Pero bueno, ahí te contaban, ¿no? Incluso la historia del lugar. No, pues aquí hace mucho tiempo fue un rancho. Ese rancho estaba tal persona que era el que tenía el rancho y él era el que le surtía de todo lo necesario a la población. Y entonces venían y te contaban, como decían, santo y seña. Oye, pero no creo que sea, bueno, no sé si sea cuestión de edad, porque Manuel cuenta muchas historias. O sea, desde hace Que casi tampoco 10 soy años. un pequeñuelo, ¿no? O Pero sea, desde sí, hace sí. casi 10 años
Pues Que te salíamos- cuenta unas que me historias cuenta y unas nomás. historias, y aparte se las creo. Eso O sí. sea, esto es lo peor. No, que salíamos a caminar Sí. y aquí fíjate que vivía y fíjate que en o sea, así como Bueno, es que, imagínate a lo ver, viví pero es que antes. es cierto lo que dice Win. Al final, todos tenemos historias que contar. A lo mejor algunas personas desarrollan una habilidad contar. distinta para platicarlas. Pero yo las primeras veces que salía con Kairi, que caminábamos por las... Me estaba conquistando. Es que en el gimnasio había mucha competencia, entonces yo le decía mejor, salimos. Unos se ponen fuertes y otros cuentan historias. Así es. Yo soy del segundo grupo también. Yo también. Entonces salíamos No, hay que pasábamos- mantenerlas entretenidas de alguna forma, Claro. ¿no? Pasábamos por un parque y era bueno, este parque en 1980 y tal, se hacía esto, se ponía esto, los vecinos, había un vecino que era el que llevaba los torneos y ese vecino ponía sus porterías y pintaba el campo y entonces se juntaban de tal lugar y tal lugar y la persona que vivía acá se le conocía como tal y se dedicaba a esto. Hoy es una persona que está en la gerencia de tal sitio, o sea, entonces venía toda la historia alrededor de eso. Pero para eso, creo que una de las grandes claves de la narración en general y de contar es la observación. O sea, en la medida que tú observas, y creo que eso a lo mejor distinguía de alguna forma a las abuelas. No sé ustedes, pero mis dos abuelas siempre tenían está saltando como chiva, ¿no? Ah, claro. O ya siempre tenían algo con lo que te comparaban, siempre había un referente que le ponían una figura a lo que te decían. Bueno, no sé si ya hablamos en un retro o en este programa de Sapiens, libro polémico, que no tiene que ver con la Biblia. Es de un judío, creo, Yuval, quizás Isra sabe, porque lo está googleando. No, mentira. Yuval Noah, creo que es el autor. Él cuenta la historia de la civilización y se llama Sapiens porque se centra en el Homo sapiens, pero pues, que hay muchos homos y que... Sí, No voy a- Yuval Noah Harari. Ah, Yuval Noah Harari, sí es judío. Bueno, él cuenta que en realidad lo que define o lo que caracteriza al sapiens respecto a otras especies es el chisme. El chisme visto, digo, no lo dice de esa manera, tienen que leer el libro, es muy, muy, muy largo, pero menciona, otros homos decían como águila volando, ¿no? O decían peces en el río. Sin embargo, el sapiens podía decir, vi un león esta mañana, tengan cuidado, no vayan a esa zona. Es una zona de peligro. Entonces, por ejemplo, los monos cuando están en peligro simplemente hacen sonidos que alertan de situaciones riesgosas. Y lo hacen así tal cual. Así. Y lo hacen en el momento en que eso está sucediendo, mientras que los sapiens lo hacemos literalmente como contando una historia, como contando un chisme. Y pudimos o aprendimos a diferenciar con cosas del pasado o del futuro. Y eso nos hizo pues, formar una civilización y un montón de cosas más. Pero es justo esto que mencionas, ¿no? O sea, asociamos a lo que vivimos y tratamos de compararlo con lo que vivimos. Y fíjate que con lo que dices, ¿ya tengo micrófono? Ya. Ya, ahí ya te Estoy escucho. mal puesto, pero bueno, en fin. Oh, pues. Ahí está. ¿Ya? Ah, que con lo que dices, que sí es cierto, cuando te lo cuentan como chisme, entonces se te vuelve más interesante. Claro. Porque ahorita yo haciendo memoria de, a ver, tengo dos personas muy, muy identificadas de quiénes eran las que me contaban. Chismosas. No tanto como chismoso, pero no, fíjate. Uno fue una maestra que tuve en secundaria, que era maestra de historia, ¿no? La Miss Lucila. Historia que pues a mucha gente no le interesa esa materia. Y todo va a depender de cómo te cuenten Claro, las cosas. claro. Entonces, ella te lo platicaba y te hacía toda la escenografía y te situaba en la época y te lo iba contando de tal manera que entonces decías, órale, qué padre, como un cuento, tal cual. Y la otra persona es un tío que se llama Oscar Villarreal, que de hecho tiene que ver con la facultad de, aquí en la UAP, de veterinaria.
nosotros éramos mucho Ya de hizo salir. el eslogan. te Claro. Estoy Sí, diciendo. y ahorita vamos a meter la foto del eclipse de su tía. Sí. Bueno. ¿A quién me manda a tener familia? No, no es cierto. Pero no, sí. Pero fíjate que él, bueno, éramos mucho de salir, de campamento, de día de campo. Y entonces nos íbamos a hacer caminatas. Y en la caminata, pues él nos iba platicando. En este lugar hay tales especies, hay esto, y de repente veía, vaya, desde la popó de X animal, este animal, miren, aquí se puede identificar, y cogía las estas, ¿no? Y tú decías, ¿qué asco? Pruébenlo. Aquí se No, y nota que comió aguado. No, literal, no, lo dicen de broma, pero sí. Ay, Es no. que Hace falta fibra. Este animal come puros frutos, pueden, y nosotros así de, no, gracias. Se lo pueden untar para la piel, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que nos contaba toda la historia, ibas conociendo sobre especies, sobre clima, sobre diferentes temas del ambiente, por cómo te cuentan la historia. El abuelo de un amigo de mi hermana en la universidad, nada más cuando íbamos por este amigo, pasábamos por él y decía, espérame tantito. Su abuelo normalmente estaba sentado en una sillita en la entrada de la casa y siempre nos contaba una historia en lo que subía algo. Y las historias podían ser lo que decías, ¿no? Puede ser algo cotidiano, ¿no? Ayer pasaron unos roedores. Venían a todo galope, nos decía. Entonces, claro, te empezaba a contar la historia. y era porque ayer se metió un ratón, ¿no? Y pasó acá, pero el señor lo contaba de tal forma que de verdad era una delicia platicar con él. Llegó un momento en que ya vamos, no, espérate, todavía no acaba la historia. Bajaba el amigo y era Sí. Te digo, hay gente que tiene ese... Digo, no sé si tenga que ver, evidentemente, la observación, la buena memoria, pero después ya el desarrollo de cómo puedes narrar algo, ¿no? Que además resulta interesante. Bueno, esto de cuando estás cansado en el trabajo y te dicen, te tengo un chisme. Uy, en ese Ratito, momento se les quita el sueño a todos. De verdad, despiertas, porque a lo mejor el chisme es, significativo, pero tú lo vas desmenuzando. No, es que yo... No sean vi tal chismosos, cosa. por favor. Uy, no. O sea, todo mundo yo creo que tiene este tema del chisme. A ver, depende de los intereses, pero sí, seguramente de un tema de interés para uno, que no lo sea para otro, pues dirá uno, ay, ¿cómo se entretienen en eso? Pero cuando es algo que le interesa a uno, empieza, oye, sí es cierto. Y fíjate, empieza a contrastar, ¿no? La información con... Ahora, lo que es un hecho, y lo pone José Luis aquí, la historia cada quien la cuenta diferente. Eso también es cierto. Podemos todos ver el mismo accidente ahorita en la calle y cada uno va a tener una interpretación distinta, aunque lo hayamos visto prácticamente desde el mismo ángulo. Entonces, ahí ya adquiere también otra historia, ¿no? Sí, Y hay quien te va añadiendo los detalles precisos, ¿no? Por ejemplo, te pueden contar, no, recuerdo que tu tío en ese entonces tenía un Dart-K, modelo tal, y iban entonces a un drive-in que se llamaba el Oasis, ahí en la Boulevard Atlisco, ¿no? Entonces recuerdo que también vendían unos hot dogs que se llamaban, entonces te empiezan a decir la historia, pero con detalles precisos, marcas de coches, de restaurantes que ya no existen y todo eso, pero con esos detalles precisos, ¿no? De la historia. Y es que creo, eso que mencionas, Armando, es otra vez como con qué conectamos en la cotidianidad, ¿no? A lo mejor yo por ejemplo, ahorita que mencionaste un Dart, para mí era un carro viejo y ya. Luego cuando empecé a asociar que un tío tenía un Dart, es como, ya identifico los Darts. Entonces la próxima vez que veía un Dart, ya decía, vi un Dart negro. Si no, es como, vi un carro viejo. Viste una carcacha. Vi una carcacha. Cierto. Y así, pues vamos asociando justamente en función de los momentos o situaciones que vivimos. Ahorita que decía Ana de su tío, pues al final estar en contacto con un montón de especies es su cotidianidad. Exacto. Y para todos los demás es como, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Sabe todo eso? Sí. No, lo está viviendo y lo está estudiando y lo está, pues, experimentando, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra esta parte. No sé si también, como dice Manolo, necesitamos como una habilidad extra al momento de Yo creo que de sí. contar. Sí. O necesitamos a una persona en particular, porque, a ver, todos sabemos contar historias y hay personas con las que conectamos mejor y nos sentamos y le cuentas todos los detalles y hay personas a las que dices, no, sí, es que hubo un choque en la mañana.
Y luego Y te- ya ajá, como... ya. Ya, Sí. pero hay personas a la que sí le cuentas, ¿no? Es que Bueno. sí, fíjate que iba alguien, ¿qué tal? Incluso yo creo que cuando te juntas con personas que saben contar historias, se te va pegando como lo cuentan. Y ya después cuentas muy similar lo tuyo. ¿Por qué ¿no? lo dices, Kairi? O sea, Cuéntame. Cuéntame. no. A ver, yo lo veo mucho bueno, con Manuel. Manuel es mucho de contarme cosas, contarme historias y, bueno, eso me gusta. Pero a lo mejor y yo no era chismosa, ¿no? Es culpa de Manuel. Es culpa de Manuel, porque él me cuenta cosas, yo voy aprendiendo, ¿no? Y esta parte, bueno, no sé si ustedes puedan, pero cuando tú estás contando algo, tienes que estar viendo a la persona, ¿no? Sí, claro. O sea, Ve, yo no la hasta me ves, volteé, a ¿no? O estás contando, no sé, y te metes al baño y le sigues contando y... No, pero ahorita que salgas, ahorita te cuento. Te estoy escuchando. No, ahorita que salgas. Sí, y sí, te sí. esperas a Necesitas verlos, ver, ¿no? ¿no? O sea, Su la reacción, mirada. no sé. Yo no puedo. Si no veo a la persona, no puedo contar un chisme. No puedo. O sea, tengo que hasta su expresión de, no. ¿Y qué hizo? Hombre, que no, sí hizo. Sí. pero y lo Pero hace. si hay a quien, como dices, ¿no? De como que sí te gusta contar la historia a alguien en especial, o hay personas a lo mejor que llegas y, espérate, no, es que se lo tengo que contar, ¿no? Y hay otros que te dicen, ¿y qué pasó? Y tú dices, no, nada, después te cuento. Sí, o sea, de repente. sí. Hay gente que se presta, claro. Porque ves, yo creo que es eso, ¿no? La reacción que de su cara, cómo te pregunta, y hay gente que sí, ¿no? O sea, O sea, como muestra interés, ¿no? Exacto. Pues- Es eso, ¿no? Por eso este cuento, bueno, cuando les cuentan, ahora sí los cuentos a los niños, sus caritas, cómo se quedan, ¿no? De, ¿cómo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, esta parte te va llenando, ¿no? Para seguir contando una historia. Y hay niños que les cuentas y es como, ya, está bien. Mi hijo, O ya por alguien, cierto. o si alguien le estás contando una historia y ya nada más ves que te responde cada rato, no, está cañón. Sí. O responde como, ajá. Sí, ay, qué feo. Que cuenten historias, pero O cuando no te interesa la historia. Y dices, a ver, cuéntame más. tú así me has hecho. No, jamás. Yo me duermo. Aplica la de Jurassic Park, la de, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, Manuel cuando llega de repente en la noche y yo estoy acostada y me va a platicar algo, o sea, sí le digo, mejor mañana platicamos. Sí me interesa, pero no te voy a tomar atención No, eso es que ahorita. no te Y interesa. esa- Cuando te no. interesa, te quedas ahí. Espérame, voy por una tacita de café. Pero si No, tienes no. mucho sueño, No puedes, o sea, te yo no interesa. puedo, yo sí, y al otro día ya le pregunto, oye, lo que me estabas contando anoche, ¿qué? Pero Cuéntame. lo importante de... De verdad, o sea, de repente hay momentos que yo quiero platicar y el joven no puede platicar o no quiere. Y entonces, Manuel, ya. Oye, pero cuéntame, tú, o sea, ven, yo soy una mujer que necesita escuchar historias. Oye, buena tarde a todos. Gusto en saludarlos Buena después de tarde. tanto tiempo. La señora Ronquillo. Señora Señora Ronquillo. Ronquillo, qué gusto Un saludo. leerla, saber qué anda por aquí. Cuéntenos su Ya no han historia. llegado las chalupas teciutecas. Y la recordamos con mucho cariño y como siempre, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un abrazo. Oye, me mandan una Cuéntanos foto. qué se ha hecho. Ajá, cuéntenos su Cuéntanos Sí, historia. además de pato, para no traer nada. ¿Qué cocinó hoy? ¿Qué cocinó hoy? Sí, la primera vez que dijo la señora Ronquillo, les voy a llevar unas chalupas. Yo dije, chalupitas poblanas, no, teciutecas. Oye, pero... Y esas son más llenadoras. ¿Son más buenas? Pero Son ellas... más gorditas, son... como sopes. Ándale, tipo sopes. Pero ella sí cumple, ¿no? Ella sí cumple. De hecho, la Porque primera vez llevó Isra agua es de la hora que- llevó agua de Jamaica. Hasta llevó agua, es cierto. Ya te perdimos también. Sí. ¿Yo qué Pero- decías, Kairi? ¿Pasó pila? Hablando de historias, o sea, ¿a poco no se imaginan perfectamente estar en la cocina de la señora Ronquillo y que mientras cocina nos esté contando historias y que nos cuente dónde aprendió a hacer tlacoyos, Claro. chalupas? ¿Cómo aprendió? Sí, O sea, y- ¿quién le enseñó? Y otra vez, es desde la cotidianidad, pero hasta el tema de
¿por qué preparar agua de Jamaica y no hacer una limonada? ¿Por Ajá. qué preparar esto? ¿Y Claro. quién le enseñó y cómo llega hasta allá? Claro. O a lo mejor a ella en la familia, digo, no sé, me voy a inventar historias, pero a ella la ponían a preparar el agua de Jamaica. Saludos, señora. Al señor Ronquillo. El día que llevó agua de Jamaica, me dijo, ¿no quieres tantita agua? Y le dije que no, que a mí no me gustaba el agua de Jamaica, que a ver qué otro día traía de horchata y que me lleva de horchata. Yo nomás le estaba dando lata Sí, todo el y tiempo me tomas llevó de agua. otra. Oye, nos mandan una foto, Armando, A ver. que a ver si reconocemos quién está. Deja ver quién la manda. Ay, no sé quién la manda. Pero a ver si la ves. O sea, ahí está Armando, eso sí lo veo. Híjole. Que enfoque. Mira, te la mando primero. Ok. A ver por si Sí, la porque no veo. El Sí, ojo como que no chiquito. distingo así. Oye, mientras, mira, Leopoldo Sánchez dice, ¿sabes que el chisme fue bueno si tu interlocutor hace el clásico ademán de agitar la mano con fuerza para que truenen los dedos? O sea, el típico. ¿Qué crees? Tengo que contar. Ok, nada más, ahorita ayúdame a meter esta maceta antes de que se moje. Y ahorita me cuentas. Ya, ¿qué pasó? Claro, y No, de pues ahí ya te se me agarras. olvidó. Pero fíjate, ya nos fuimos de las historias al chisme. No, o sea, Yuval Noah. estamos, o sea, diciendo la reacción de cada cosa. Bueno, si la pero también persona sabe dijimos que contar si una la buena historia, nos la cuentan en forma de chisme. Claro, sí se vuelve más Ay, atractiva. ya estabas empezar de veras. Ahora ¿qué dice? No, así déjalo ya, así déjalo. Isa, ayúdame. ¿Ahora qué hizo? Bueno, tengo aquí más mensajes. José Luis dice, puedes prestar atención nada más a los detalles. Sí, las historias son importantes, los detalles, en algunos casos. Y bueno, ahí viene la importancia de lo que decíamos hace rato de la observación. Pero tenía yo más mensajes de texto, me distraje con la foto, ya Oye, te la mandé, Armando. Ya, un saludo a mi querido Linus Sánchez y a mi querido Luisito Vergara, les mando un abrazo. Ahorita que regresemos les vamos a contar una historia y un chisme. ¿Ah, sí? Yo antes quería contarle un chisme a Anita así muy rápido. Venga. Que Isra tiene un tío, bueno, tenía Ajá. un tío que la madrugada del 15 de septiembre de 1810 corrió a la iglesia de Dolores. Y se ríe, Liz. Ok. Él se quedó como, ¿de qué tío va a hablar este? Sí, espera, me sí, conoce. típica reacción de que, a ver. La historia de México es puro chisme, nada real. Bueno, pues ahí está otra, ¿no? Por Cuando eso. empezamos a escuchar las historias, digamos, los personajes ya humanizados y reales, distan mucho de muchas cosas que nos han dicho. Hola, jóvenes ilustres. Alguien que no tuve la fortuna de conocer en vivo, pero sí por medio del programa, fue el señor José Luis Pandal. Tenía un toque encantador para contar cosas y en verdad yo no quería que dejara de hablar el mismo caso del buen Manuel, dice, pero tienen un estilo parecido al señor Pandal. Hombre, es que yo aprendí muchas cosas con José Luis Pandal, no únicamente de historia, sino de vida en general. Era algo de verdad. Yo me quedaba con la boca abierta cada vez que platicaba Pandal algo. Sí. O sea, de verdad sí. Decía Gabriel García Márquez, la historia no es como realmente sucedió, sino como uno la recuerda y como la recuerda para contarla. Excelente tarde para todos, dice Ana Lidia Taboada. Apenas con la liguilla del Puebla, compartí algo así. No sé si esto que estoy contando realmente es mi recuerdo o es el recuerdo que yo me he formado de ese recuerdo que tengo, ¿no? Hay Al quien final. dice que los recuerdos no existen. Ujú. O sea, que en realidad la memoria la vamos formando gracias a las veces que repetimos la historia y el recuerdo. Entonces, puede ser que después de varias veces de repetirlo ya no sea como realmente pasó. Así Oye, es. es O ya como vaya dicen aderezado de cosas. que después de una mentira repetirla muchas veces se vuelve verdad. Ah, sí. Puede ser. Bueno, ¿Se la creen? algunos psicólogos lo llaman recuerdos encubridores. Bueno, pausa, regresamos, es al aire.
Aspirante a ingresar a la UAP. Ubica el lugar donde presentarás tu examen, ya que hay 3 sedes para realizarlo: en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario, CCU, en la Facultad de Cultura Física de Ciudad Universitaria, CEU, y en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, CEU. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante a ingresar a la UAP. Recuerda que debes presentarte en el lugar, fecha y hora indicados en tu formato de asignación de examen 2022, ya que no hay prórroga ni cambios para presentar la prueba. Ubica bien tu sede de examen, así como el acceso y la salida del lugar. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante a ingresar a la UAP. El día de tu examen debes presentar tu formato de asignación impreso e identificación con fotografía. Está prohibido el ingreso con teléfono móvil, calculadoras, bolsas, mochilas, portafolios, materiales de apoyo, botellas de agua o alimentos. Es obligatorio el uso de cubrebocas y debes presentarte sin acompañante. Puedes ingresar con un lápiz y se recomienda consumir alimentos antes de entrar, ya que no habrá receso durante la aplicación. Te esperamos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es momento de presentarles el reporte de último minuto. Bueno, no es el reporte de último minuto porque ya se los habíamos dicho, pero se los recordamos. Que no los engañen, que no les mientan, que no les vendan historias que luego no les cumplen, porque además es imposible. El ingreso a la UAP es únicamente por medio del examen de admisión. Si que hay, no que hay, yo te consigo un lugar, nomás cáete con una feria, pues denúncienlo porque eso no es posible. ¿Y a qué correo lo pueden hacer? Al que aparece en pantalla.
Es el correo denuncia.examenadmisión@correo.va.mx. Denuncia.examenadmisión@correo.va.mx. Ahí hagan su denuncia si alguien incurre en esto que es, por supuesto, algo indebido. Así es. Si alguien se los ofrece, denúncienlo, por favor. Ahí está el detalle. Digo, ya lo habíamos platicado a lo largo de la semana, pero no está de más, ¿verdad? Que estén ustedes enterados. Por si en todo caso no lo escucharon. O por si alguien, si es que dice el vecino que tiene un amigo que sí te puede ayudar, nomás hay que darle un varo. Pues no. Que tiene un conocido. Ándale. De un poquito. señor que no vino a la fiesta. Soy gerente de sistemas y siento que a los colaboradores siempre les tengo una anécdota de lo que pasa. Y puede pasar con los clientes. Es un clásico que dices, una vez me pasó que, y cuentas, relatas, compartes una historia, ¿no? Que es un poco eso que estamos hablando. Los voy a antojar. Hoy cumpleaños de mi esposo y le hice pierna adobada y un pan casero. Ay, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Pan casero, ¿Y señora cuál es la Ronquillo. dirección? Para caerle a la señora Ronquillo con su pierna adobada y su pan casero. La señora Ronquillo, pues qué bueno, qué gusto. Disfrútenlo, pásenla bien. Saludos, escuchándolos. Manuel, ese teléfono te puede... en ese teléfono puedo denunciar a la nueva hada azul de Pinocho. Es que es un meme, ok. Con Manuel siempre hay tema de conversación, solo cuando hablan de boda es como se termina la plática. En automático, mudo. ¿Ustedes no iban a los lavaderos de Almoloya por los chismes? Cuéntanos, Isra. Que son construcciones que datan de hace 2 siglos y que ya siempre habían estado en otro modo, pero a mediados del siglo pasado. Y los lavaderos se convirtieron en un punto de reunión para toda la gente que precisamente trabajaba en las casas adineradas, y entonces iban allá a los lavaderos del Moloya, lavaban su ropa entre semana y los fines de semana también hacían esa labor. Pero fíjate, es que todas estas historias se dan evidentemente en lugares donde se reúne la gente, ¿no? Y en ese momento se reunían muchos a lavar y ahí es donde se daba. Luego pasaba en los edificios, que ¿a qué hora subes a lavar? A tal hora, y ahí entonces lo que le daban, se acompañaban, se platicaban, se contaban cosas. Es que como que se te pasan las cosas más rápido cuando estás en la platicada. Claro, que no te implique perder el tiempo, ¿no? Sí. Si estás lavando, pues fíjate que me engana. Ahora, hay gente que luego viene, digamos que, no sé, estás trabajando en algo y empiezan a platicar y olvidan lo que estaban haciendo porque ya se centran en la plática. Uy, estás hablando de nosotros. Yo no estoy diciendo nada. No, pero es que hay cosas que requieren la atención. Por ejemplo, cuando yo estoy con audífonos y eso, pues si Kairi me está hablando, debo quitarme los audífonos porque no puedo escuchar. Porque no entiende dos que chismes. estoy trabajando. No, pero por ejemplo, llegas a un lavado de coches. Están lavando la unidad y empieza a platicar con el lavacoches. Él sigue lavando la unidad y te va contando. Pero sí hay casos de quien, ahí deja la cubeta, Es que depende de la bracito de intensidad jarro y empieza a contarte sí. historias. También Sí, depende qué En lavado. algún momento haces una pausa. Sí. Para No, sí, para la claro. historia. Cuando es O sea, asombroso. puedes seguir haciendo, sí. Como, Depende Y sigues. de la intensidad del chisme. Sí. Oye, dice aquí que dejemos hablar a don Isra, ya se durmió. Ambas, no es cierto. Es que están buenas las historias, por eso los escucho. Yo voy a decir que depende del lavado porque yo voy a mi lavado y cuando le Y empiezo a hacer ni me plática, pelan. le sube volumen a la radio. Creo que no me quiere contar Bueno, a ver, historia. es que hay gente que no le gusta. Hay gente que de verdad se sube a un taxi y lo primero que hace es coger el celular, ponerse audífonos o algo porque pues no les gusta platicar y luego los taxistas son bien platicadores. Han de ser poblanos. A mí sí me gusta. A mí me pasa con Periquita. Llego a cortarme el pelo y me empieza... ¿Y no vas a salir de vacaciones? No. Ustedes tienen muchos días, ¿no? A veces sí, pero pues pero esos días no haces nada. ¡Que no quiero platicar! ¡Qué malo eres! Ay, Y Te entonces, duermes. Al principio me dormía. Te haces el Ya cuando dormido. empezaba a platicar yo le hacía así.
Empezabas a arrancar como quiera, ¿no? Sí, hasta que un día me dijo, oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Porque yo te oigo en el radio. Entonces dije, no, ya no voy a contar la historia de Periquita, que le mando un abrazo con mucho cariño. Le gusta la plática, es una conversadora natural. No, pero a ver, es que el trabajo que ella tiene es de platicar. Como cuando tú vas a las uñas. No. O sea, el trabajo es de cortar, pero sí. No. O sea, es parte de su chamba. Parte de la experiencia. Ajá, Platicar, del enamoramiento del sí. servicio. Sí, es como, mientras más te hablo, más te cobro. Sí, saludos. Más rápido vuelves. Las canciones son la mejor forma de plasmar historias o chisme, nos dice Adolfo de Hickory. Efectivamente, bueno, ahí tenemos el Metro Valderas, por ejemplo, ¿no? Una canción que te comparte además. O todas las que quieres de Chava Flores. O todas las de Chava Flores, que a veces te comparte además imágenes muy claras. Sí, es la crónica detallada. Así es. Lo peor es cuando agarras el chisme en el micro y ya te tienes que bajar. Me he pasado 2 colonias para enterarme de todo. Sí, oye. No, iba a Oye, decir... Mac Beatriz, Sí. dice, es que no son chismes, son intercambios de información. Claro. Saludos, muchachos. Exacto, tú Y sí Jaime sabes. Ramos nos dice, están re buenas las indirectas entre Manuel y Kairi, o están haciendo un sketch. ¿Cuál es indirecta? Sí, aquí todo está preparado. Sobre la doña que agarraron infragante y su esposo llegó y así se siguen. Bueno, una nueva manera, aunque ese es absoluto chisme, eso no tiene que ver con historia. Hay varios que han reportado en sus celulares en el transporte público que están en una conversación y capturan el momento de que una persona está en una conversación con un chisme o con alguien que dice Juan del Mecánico y esas cosas. Qué metiches. Sí. Ay, no, qué feo. Que Qué estén feo que sean reportando así. eso. Qué feo que sean así. Es que empiezan las pláticas diciendo, si tú viajaste hoy por la mañana en tal micro a tal hora. Ándale, esas. O si tú vas al gimnasio de no sé qué, escuché que bla, bla, bla. Hoy Si tú te no va a ir llamas con sus tal, amigos. Qué grosería. Si tú te llamas tal y trabajas en tal lugar. Oye, fíjate que un día estábamos en una alberca con mis hijos y era de, pues ya los voy a sacar. Oye, Julián, ya vente. Espérame nada más que terminen lo que están contando. Unos de junto. Y dije, no puede ser. ¿Ves? Eso lo ven en casa. Exacto. Eso lo han de ver en casa. Chismosillos desde Porque chiquillos. acuérdate que los niños repiten. Tú también te pones a platicar con la vecina. Sí, bueno, mi vecina es re chismosa. Saludos Que a no la, me saluda a la su vecina jefe. de Anita. Y no ese es el nombre. Pues me está oyendo seguramente. Sí, además sabe. Sí. O sea, ya Cuando llegue- cuando la veo así caminando hacia mi casa, ya veo la hora y digo, sí me da. Sí. O si no, de O plano no, me apago estoy la luz. bañando. Yo Apagas tengo la una luz. amiga que sí, incluso va por el pancito recién hecho y ya te tengo el pan y el cafecito. Y ahora sí, que empiece la conversación. Sí, claro. Sí. Y terminamos y es, ay, flaca, no te conté tal cosa. Sí, Bueno, claro. ya para la otra tenemos tema. Hay Siempre hay tenemos pretexto. tema, Sí, claro. pero también el hombre se ve. No tanto. Ay, ¿quieren que cuente sus anécdotas? Bueno, O pues sea, es ya estamos en la recámara, ¿no? Momento. Sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Estamos en horario. Manuel y yo Familiar. ya estamos en la recámara. que... Ajá. Ya Nos vas a contar un chisme. A punto de acostarnos. No, una realidad. Ah, Entonces, una historia. se escucha atrás la puerta. Ya llegó Win. Voy a ver qué cenamos. Bueno, se bajan, no cenan, pero ¿cómo platican? Bueno, ¿Qué? vamos No sé, actualizando porque- información. intercambiamos ¿Qué pueden historias. actualizar de un día para otro? No, deja de un día para La una noticia tarde. nunca para. Claro, la información está siempre sucediendo. Ya lo Se da decía López segundo a Díaz, segundo. Noticia en trámite. Así es. ¿Sí? Mis estimados, de vuelta en Puebla y pasando a saludar. Ojalá le caigan pronto una noche con los Berlín para que se avienten por lo más a Manolos. Ah, es Fagio. Saludos al orden para el desorden. Fagio, que tiene una banda que se llama así, Berlín, precisamente. ¿Dónde están tocando, Fagio? Porque ellos estaban en el McCarthy's, hasta donde me quedé. Vamos. Sí, feo cuando algunos van al cine, ya vieron la película y están contándola ahí mismo. Eso sí es horrible, no lo hagan. Sí, Justo iba a decir que, como lo que comentabas de Periquita, ajá. creo que hay personas
que sí les parece que hay situaciones en las que no puede haber silencio, que la gente tiene que estar contando chismes, como las peluquerías, como Ajá. las uñas. Sí, Por debe ejemplo, haber una conversación. mi hermana, si vamos en el auto, tiene que ir hablando. Le parece que es incómodo que vayamos... En silencio, sí. Pero a ver, ¿no? Haces un viaje que implica 8 o 10 horas, 3 días. No tienes que ir hablando todo el tiempo. No es requisito. No, pues uno va disfrutando la carretera mientras pones música, manejas. Claro. Bueno. Sobre todo cuando según van acompañándote para que no te duermas y te dicen, oye, ¿qué opinas de esa canción de los 80s? Sí, a ver. Como ha sucedido con algunos personajes. Qué No bueno vamos que yo a iba decir hasta atrás quién. en la camioneta y no era requerida para... Ah, se siguen mandando indirectos. O sea, No, yo no fui. aquí cuando se maneja, pues obviamente tienes que mandar a alguien Claro. Sí, enfrente. a ver, esa es la preocupación que tiene Kairi siempre. Cuando bueno, y hacemos en viajes general, muy ¿no? largos, Sí, sí. siempre no, que se vaya alguien contigo que vaya platicando y tal. No. Entonces, No siempre. Digo, si ese es el caso, llevemos a Periquita. cuando quiera le digo. O sea, sí da 16 horas de conversación. Sí, te ¿eh? va a mantener no, chava. ¿Sabes qué? Bueno, lo que pasa con Chava es que de repente empezamos ya a reflexionar sobre cosas Sí. sin ningún sentido y entonces Oye, una burrada sigue de la a nada otra. iba yo manejando y decía, ¿cómo ves si ahorita saliera un extraterrestre? Ajá. O ¿Qué, sea, qué- la qué haces nave, que la ahorita nave espacial. baja una nave así y nos dice que nos va a llevar a otro planeta? ¿Qué haces? O Yo, sea, fíjate que yo eso me lo imaginaba de niño. Y contéstale, así como, híjole, no, pues Y le no. decía al extraterrestre, no, mi mochila, por favor, mi tarea, mi mochila, le Ay, decía tu yo. tarea, ¿no? Era yo muy responsable. Sí, claro. Sí, sí. En este momento tengo a tu mamá en la línea. Ay. Bueno, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. 2221-616284, 2221-616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. ¿Sabes qué siento? Chisme en los velorios, dicen. ¿Y dónde quedaron las historias? Ya brincamos Sí, al sí, chisme. Sí, es lo que les dije desde Dejemos el principio. chisme atrás. Porque puede haber chisme con historia, pero no historia sin chisme. Exacto. ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la idea no era mala, la verdad. Oye, no sé por qué siento que estamos aburriendo a Armando y a Isra. Sí, voy a callarme ya. Nos estamos metidos en la plática, ¿verdad, Isra? Sí, desde acá se ve padre, faltan las palomitas, ¿verdad? Pues sí, hubiéramos tenido palomitas. Ah, bien. Oye, la que siempre quiere algo de comer. Hubiéramos tenido palomitas. Bueno, pues sí, esas son, digamos que las voces, esto que ahorita empezamos a compartir, las voces que nos han acompañado y las narraciones. Decías de la cocina. Creo que la cocina es uno de los lugares donde más se presta para la narrativa, para contar historias, para compartir vivencias. Las recetas siempre van acompañadas. Digo, quien nos está escuchando seguro coincidirá. Las recetas van acompañadas de, mira, aquí tienes que picar así, la carne bien picadita, porque mi abuela cuando me enseñó decía que esa era la receta correcta, no lo que luego fueron inventando. Ella la conoció porque, y viene la historia. Claro. O sea, no hay le pones esto, le quitas esto y se acabó. Ya que esté Yo sí sé, cocinado, lo fíjate. haces. Mi mamá es así, al final terminas el pastel y le pones un trapo encima. ¿Por qué, ma? Porque así me dijo tu abuela. ya no hay Justo- posibilidad de diálogo. Justo iba a decir, y además repetimos cosas sin saber exactamente Sí, por sí, qué. claro. Incluso hace no mucho reflexionaba sobre el tema de consumimos epazote. Todos conocemos el epazote, ¿cierto? Sí. Saben que es Sí. tóxico. ¿A poco? Y por eso lo usan para desparasitar en algunas regiones. Pero es una planta tóxica llena de toxinas. Por eso, si es una quesadilla le ponemos poquito. Si es un guiso de no sé qué le ponemos muy poquito. Porque si no, serían... O sea, hay gente que ha muerto. De hecho, México es Una el bomba. país en donde más infantes han muerto por intoxicación con epazote. Mira, Ajá. no lo sabía. Según la OMS. Es que por eso reflexionábamos de eso, pero cómo repetimos cosas Ajá. en Sí, función ajá. de lo que Sí. nos contaron. Ahora, alguien en algún momento cuando empezó a utilizar el epazote en la cocina mexicana, debió haber notado que pues mucho te hacía daño, ¿no? O era fatal. Nada No sé si más lo tantito redujeron. le daba el sabor rico. Y hoy lo hacemos dosificado y no tenemos ni idea por qué. ¿Y por qué lo seguimos usando? Bueno, Tampoco teníamos ni idea. dosificado es un decir.
Porque yo sí le pongo la rama y sí tiene que estar. Ahí está la Ah, explicación por eso. a todos los males. El problema estaba en el epazote. Bueno, y hay muchos- Eso es para un chisme con una amiga. Muchas cosas que consumimos son tóxicas, pero lo hacemos porque lo hacía nuestra mamá, nuestra abuela, Sí, y porque nos dijeron así, como, y no preguntes, así Sí, es. sí, sí, así sí. es. Pues quién sabe, pero... Claro, así. muchas vienen Y ahí va. por herencia, es cierto. Ajá, exacto. Digo, no sé, ¿alguno de ustedes habrá puesto a investigar que una quemada se cura con leche y cuál es la razón por la que la quemada se cura con leche si es que esto sucediera? No, No. simplemente te dicen, te quemaste, leche. ponte leche. Ahí tienes leche, mija, O ponte Miel. una leche. capita de cebolla. Miel, ¿no? Ajá. Sí, miel también. Miel. Ujú. Mostaza. Ahí está más agresiva, ¿no? No sé, yo la mostaza nunca había, o sea, no, te iba a decir para algunos casos, pero no tampoco. No tiene. Bueno, ahí les va otro Digo, dato. salvo que de plano no. Salvo que de plano sea una Ya quieras hamburguesota. experimentar una hamburguesa así muy grande, jugosa, ya no le encuentro pone su mostaza. mucho sentido. Pero bueno, en fin, Ay, sí hay cosas así muy Ahí les va otro extrañas. dato coctelero y como dice Manolo, para que tengan de qué platicar. La mostaza no debe ir en el refri, porque es una semilla. No se va a descomponer nunca. La ketchup y la mayonesa. La mayonesa se supone que tampoco. No, la mañana. La catsup no deberíamos ni consumirla, Sí, ¿verdad? Ajá. pero hasta allá no llego, nomás leí eso, no sé por Oye, qué. Oye, ¿y qué hay de los chongos zamoranos? Ricos. Win, ¿tú ¿Cómo sabrás a truenan? qué hora empieza el retro? Dice Lee Carriola.